hay una distinción que yo hago en mi trabajo entre, por un lado, lo que llamo lo político y la política. No, lo político, en realidad, bueno, si uno quiere emplear una formulación de tipo filosófico, heideggeriano en ese caso, sería del nivel de lo ontológico, mientras que la política es a nivel óntico. Es decir, lo político es un poco para definir qué tiene que ver, cuando uno habla de lo político, por qué hay política en la sociedad, es algo que es distinto de cómo se va a manifestar, es una tesis, digamos, ontológica sobre la naturaleza de lo social. Tiene que ver con el hecho de que la sociedad es necesariamente dividida, de que existe lo que nosotros llamamos una negatividad radical, ¿no? Son una serie de presupuestos ontológicos sobre la naturaleza de una dimensión de lo social. Mientras que la política, allá es realmente el término, la manera como se va organizando la sociedad, cómo se va organizando la coexistencia humana, ¿no? A través de distintas instituciones. Entonces, evidentemente, cuando uno va entrar en un análisis político, lo hace siempre a partir, aunque sea de manera inconsciente, de una cierta concepción de lo que es lo político. Y en realidad hay dos formas diferentes, fundamentalmente diferentes, de imaginar, de definir lo político. Hay una que se llama la forma asociativa, es decir, lo político tiene que ver con la actuación en común, pero es una actuación en común donde no hay antagonismo. Acá quiero especificar que por antagonismo me refiero a un cierto tipo de conflicto, un conflicto que no puede tener una solución racional. Entonces, es la concepción, digamos, asociativa, niega el hecho que haya conflictos que no puedan tener una resolución racional. Es decir, para ellos, mejor dicho, niegan la presencia del antagonismo en la sociedad. Siempre debe haber manera de entendernos, de encontrar a través de la deliberación, a través de una serie de procedimientos, la manera de llegar a un consenso racional. Eso es una concepción de lo político. Hay otra concepción de lo político que se llama la concepción disociativa, que dice, no, si hay esa dimensión de lo político en la sociedad es porque hay conflictos, y conflictos que no pueden tener una solución racional. Y hay una forma de hostilidad que, es decir, eso es parte de la idea misma, digamos, de lo que es una sociedad dividida, ¿no? Va a haber siempre, eso podemos tener muchas consecuencias, la manera, por ejemplo, la cual se entiende el pluralismo, pero en el concepto, lo que es específico el dominio de lo político es justamente esa dimensión del antagonismo. Siempre habrá conflicto. Bueno, yo me inscribo evidentemente en la concepción disociativa. Quiero insistir acá porque a veces se entiende mal. No se trata de celebrar el antagonismo en la concepción disociativa. Es decir, no, es una posición de decir, hay antagonismo. Si hay política, es porque hay antagonismo. Si no, entonces podría haber únicamente administración de las cosas, ¿no? Pero la dimensión realmente de lo político viene del hecho de que hay conflictos que no se pueden resolver. Entonces no es una celebración de eso, no es que sea qué maravilloso, es decir, bueno, esto existe y entonces tenemos que ver cómo organizar la democracia a partir de ese reconocimiento de lo político, ¿no? Porque evidentemente, y allá es donde está la distinción entre mi modelo agonístico y un modelo, por ejemplo, como el de Jürgen Habermas, de democracia deliberativa. Habermas se inscribe claramente en una concepción de lo político como asociativo y niega, por lo tanto, la existencia de antagonismos y evidentemente yo me inscribo en la posición y la concepción agonística que defiendo se inscribe en la perspectiva disociativa. Pero evidentemente, una vez que uno se inscribe en esa perspectiva disociativa, hay un problema que se plantea. Hay un problema que es, bueno, ¿cómo se va a manejar
esa dimensión del antagonismo. Y es cierto de que la mayor parte de los autores que se inscriben en esa concepción terminan defendiendo una posición autoritaria, porque dicen, bueno, para que haya orden, ya que hay conflictos que no se pueden resolver, para que haya orden hay que imponer ese orden de manera autoritaria. Eso, la posición de Thomas Hobbes, la posición de Carl Schmitt, bueno, toda esa tendencia. Bueno, para mí realmente eso era un reto, porque si bien yo reconozco, me inscribo, digamos, en esa línea de Hobbes y de Schmitt sobre la defensa del antagonismo, pero yo no quiero seguirles en defender una concepción autoritaria. Yo quiero defender la posibilidad de la democracia aún a partir de esa concepción disociativa, ¿no? Entonces, eso es realmente, para mí, era un reto. Y en realidad se puede plantear, es interesante ver cómo en el campo de la filosofía política hay dos tendencias o puntos de vista que parecen completamente opuestos, pero que tienen algo en común. Hay algo en común entre Schmitt y Habermas, que son, bueno, Habermas considera a Schmitt como su enemigo teórico, pero los dos tienen algo en común, que es de pensar que no puede haber una democracia pluralista que al mismo tiempo reconozca la presencia del antagonismo. Entonces, por eso Schmitt dice, como Schmitt afirma el antagonismo, entonces la democracia liberal pluralista es inviable, ¿no? La democracia niega el liberalismo niega la democracia, es decir, no puede haber un orden democrático pluralista. Habermas, de alguna manera, también está de acuerdo con Schmitt que no puede haber democracia pluralista y reconocimiento del antagonismo, y por lo tanto él niega la presencia del antagonismo y dice no, todos los conflictos pueden ser resueltos de manera deliberativa y contra procedimientos, pero si aceptan ese punto en común que antagonismo y pluralismo, eso no puede ir juntos. Entonces, toda mi propuesta de democracia agonista precisamente consiste en decir no, es posible tener una concepción de liberal, de democracia liberal. Acá quiero insistir, cuando hablo de democracia liberal, yo utilizo el término liberal en el sentido político, no, porque para mucha gente democracia liberal quiere decir capitalismo. No, democracia liberal para mí es, bueno, un régimen político que reconoce, bueno, la división de el Estado de Derecho, la división de los poderes, es el liberalismo en su dimensión política. Yo en realidad, yo quiero defender esa democracia pluralista, pero yo la quiero teorizar de una manera que reconozca el hecho del antagonismo, que me parece que una de las grandes fallas, de debilidad del modelo liberal es que no reconoce realmente esa dimensión agonista, esa dimensión, digamos, del antagonismo. Entonces, cuando se encuentran frente a situaciones donde emerge eso, no tienen explicación. Es un retorno de lo arcaico, eso no debería existir en nuestras sociedades. Bueno, yo he escrito bastante sobre eso, dando, por ejemplo, el caso de la crisis en Yugoslavia, como algo que el pensamiento liberal era incapaz de entender, porque para ellos eso no debería existir más, ¿no? Bueno, entonces, mi respuesta, digamos, a ese reto que me planteaba Schmitt de alguna manera, decía, no, pero si usted está de acuerdo conmigo sobre el antagonismo, no puede, tiene que seguir poniendo en cuestión la posibilidad de una democracia pluralista. Mi modelo de democracia agonista es precisamente la respuesta a eso, es decir, bueno, sí puede existir una democracia pluralista que reconoce justamente porque finalmente democracia pluralista quiere decir una democracia que reconoce la existencia del disenso y lo legitima.
No dice, no, el disenso no es una cosa que hay que reprimir, el disenso es una cosa que hay que ver cómo uno va a manejarse con ese disenso. Y entonces yo propongo, y eso es la distinción que yo hago entre antagonismo y agonismo, es decir, esa dimensión propiamente antagonista, ¿no? Que no hay conflictos que no tienen solución racional. Y la democracia tiene que partir de eso. Y la idea de que el objetivo de la democracia es de llegar a un consenso racional y que lo que hay que hacer es encontrar la manera de llegar a ese consenso racional y los procedimientos, bueno, eso es una vía prácticamente sin salida, es completamente inútil buscar eso, pero ya sé que uno sabe que es imposible llegar a eso. Pero entonces lo que afirmó es que esa dimensión propiamente antagónica puede manifestarse, puede ser puesta en escena de distintas maneras. Principalmente, por ejemplo, puede tomar la forma schmittiana, la forma amigo-enemigo, ¿no? En el antagonismo visto de la manera schmittiana, nosotros y ellos, bueno, acá evidentemente es un punto que yo he dado, al cual he hecho referencia en mi presentación, quiere decir esa visión, digamos, disociativa de la política, quiere decir, bueno, la política siempre tiene que ver con nosotros opuesto a un ellos, ¿no? En realidad la política consiste en establecer fronteras entre nosotros y ellos, cosa que evidentemente el modelo asociativo no acepta, ¿no? Pero entonces yo estoy de acuerdo con Schmitt, que siempre es un nosotros contra un ellos, pero yo creo que ese nosotros ellos no tiene que manifestarse únicamente bajo la forma amigo-enemigo. Porque si es el caso, entonces Schmitt tiene razón. En ese caso, uno no puede legitimar el conflicto al interior de una asociación política, porque eso llega a la guerra civil. Y eso era exactamente lo que decía Schmitt. Pero es porque él no entendía de que había otra manera de manifestarse del antagonismo, que es la forma que yo llamo agonismo. Es decir, en la relación del agonismo, los oponentes saben que no van a poder ponerse de acuerdo últimamente, ¿no? Que realmente la cuestión no es encontrar los procedimientos de llegar a un consenso racional. Es una lucha, pero es una lucha en la cual uno reconoce el derecho del oponente a defender su propio punto de vista. Es decir, no lo considera como un enemigo que hay que erradicar, sino como un oponente que tiene punto de vista distinto. No vamos a ponernos nunca de acuerdo, va a haber siempre una lucha hegemónica, una lucha que es lo que llamo agonística, porque para mí la lucha agonística es justamente una lucha entre dos diferentes, pero no siempre dos, puede ser más que dos, pero entre proyectos políticos distintos, formas de hegemonía distintas. Y evidentemente no se trata de poner de acuerdo dos procesos hegemónicos, están necesariamente en confrontación. Pero la gran diferencia es que en el caso del modelo agonístico, también no se va a tratar de, bueno, en primer lugar no se niega que haya ese disenso que es imposible de superar, ¿no? Y tampoco, evidentemente, se dice que la única manera de tener orden es el orden autoritario. Entonces, mi propuesta es decir, el objetivo, la tarea fundamental para la democracia es de organizar el disenso. Es decir, crear las instituciones que permiten que cuando ese conflicto, que es un conflicto de alguna manera antagónico porque no tiene solución racional, pero cuando va a emerger bajo la forma de una lucha entre adversarios y no entre enemigos. Los adversarios, insisto sobre eso, es realmente oponentes que reconocen el derecho de los otros de ellos a defender su punto de vista. Pero para eso, evidentemente, se necesitan instituciones, porque es a través del juego de las instituciones que esos distintos puntos de vista se pueden expresar, ¿no? Eso es la diferencia entre agonismo y antagonismo.